nos dirigimos hacia el síndrome de Asperger. Lunes 19 de noviembre del 2012. Asunto. Fue un silencio en el cuaderno de ellas. 11:12. Entre comillas, CGG. 5:05. 89 es el número primo 24 de la serie. Me refiero a la molécula. También es un número de Fibonacci, el número 12. 24, que para mí es esencialmente 4 factorial. Y 4 factorial es esencialmente un resultado 4 factorial menos 1, por un motivo en concreto. Luego, que 89 sea el número atómico del actinio no sé si debe importarme. Que la actina sí, a todos nosotros. Sus filamentos y la imagen con la que se conectaba me resultó escalofriante. Por eso te hablaba de verlo como te hablé, porque si dijéramos, no tienes fresco esa clase de estremecimiento, pero agosto todavía está ahí, al borde del camino, y el yaco de la fuente, del perro, de las palabras del Sócrates de Jenofonte. Y luego, por otro lado, en 2 ciclos consecutivos, hemos comprobado cómo es que funciona la experiencia comparativa en mí. En el primer caso, el contenido volcado a la conciencia era nefasto y evitaba poner a terceros sensibles en peligro. No a ti, no a mí. Este es el riesgo que se corre con la verdad. Pero a raíz de ello, tú conoces el abrumarse, que provoca en uno lo que es auténticamente lamentable. Y hay una nota al margen. Siempre pienso en García Márquez cuando uso esa forma adverbial del mente, porque él la reprobaba. Se cierra la nota al margen. En el segundo caso, el contenido volcado por la experiencia era el inverso. Debes correr el riesgo de ser valiente, porque lo que se aprendió acerca de ello dejaba en uno un regusto amargo. Primero, el sabor de haber actuado correctamente, instintivamente, y luego el tratar de disimularlo. Los Asperger piensan lo primero en lo que es correcto, en su instinto, el de los lógicos, y le dan un nombre a la mayoría, a la mentalidad dominante, los neurotípicos. Así que a partir de ahora nos referiremos a ellos así, porque tal vez sea lo correcto, y tendremos que referirnos también a su teatro del absurdo. Y luego, hay un número estadístico que se menciona para referirse a los Asperger, y que es 1 de cada 64. Esto en un programa que emite la televisión de Perú, y donde comparece Ernesto Reaño, que es el psicólogo encomiable que funda la iniciativa EITA, un equipo de investigación y tratamiento en Asperger y autismo. Y yo, asistiendo a todo tipo de aclaraciones de los parientes de los portadores de la mutación, padres y hermanos que se asegura, porque lo repiten, que no es ninguna enfermedad, sino un modo de nacer, de pensar, de ser, de Ernesto Reaño y de las personas Asperger, a quienes inmediatamente que conocen su diagnóstico, este tranquiliza, porque ellos, que son realmente sistemáticos, todos distintos, porque sus sensibilidades y excepciones son individuales, pueden por fin clasificarse. Algo que desde que nacemos, no logran con ellos mismos, porque algo que desde que nacemos, no logran con ellos mismos, experimentando únicamente la diferencia desde el principio. Y así nos encontramos con la hermana de Alejandra, que tardó casi 5 años en aprender a hablar, pero que, en cuanto habló, se aprendió de memoria el nombre de todos los dinosaurios, la especie extinguida, cuyo vestigio
son las aves, y luego el todas las aves de todos los libros, o el hijo de... Perdón, porque aquí sé que tengo una errata. Ghislaine Coloma. Ghislaine Coloma. Ghislaine Coloma. Que no hablaba y tenía 2 años, pero que en vez de hablar, un día llorando le cantó una canción en la que le pidió un vaso de leche. Y a partir de ahí se le enseñó algunas letras y aprendió a leer por él mismo a los 2 años. Y aquí, cuidado que hay más de una errata, pero con el paso de los días la corrijo. Y le gusta la música y se integra socialmente cantando. Que Sachs, en su musicofilia, experimenta dudas al respecto de que Asperger esté equipado con sensibilidad musical, porque se trata de Temple Grandin, lo que nos explica que es una científica a quien Bach estimula intelectualmente, pero no despierta esa emoción que despierta en otros o en nosotros, que igual no en ti, ni las montañas a la que las montañas no embeben. Y ella, que es Asperger, una autista, comenzó a rechazar los abrazos, o lo que llaman desapego progenitor, a los 6 meses de edad. Que yo quería que recordaras aquello, porque no se trata de que yo rechace el abrazo, se trata de que lo que rechazo es la imposición del abrazo. Y cuando yo estoy dispuesta para el abrazo, yo misma te lo pido. Y no me parece que eso sea tan difícil de entender. Que no es que haya dejado de sentir aquella necesidad de reconocerte, sino que en ese momento yo podía garantizarte que te habría abrazado como una hermana a otra, por explicarlo de algún modo, como la hermana que siempre he querido tener y que no tuve. Que no sé si esto será demasiado complejo de comprender para cualquiera, o como a mi abuelita. Y luego no. Luego, liberada de mi estado de fragmentación, yo ya experimenté que en un abrazo contigo no podría evitar sentirme hembra, mujer íntegra, y porque la herida abierta en la confianza se cerraba. Y entonces, yo lo que no le pido a nadie es que se acerque a mí para dañarlo o para poder perjudicarlo. Y un Asperger no entiende que todo tenga que ser tan complicado como lo complicamos el resto de los mortales. Y en realidad yo tampoco, solo que a mí no es determinado tacto en la piel lo que me irrita, como algunos de ellos, o esos ruidos que les provocan sobresalto. No, a mí lo que me desespera es la incomprensión humana. Ahora, si me perdonas, tengo que dejarte porque antes de irme todavía quiero escribirle unas palabras a Carlos y ya es la hora. Te deseo que tengas un buen día. Martes 20 de noviembre de 2012. Asunto, entre comillas, CGG, Avilés 1314, entre comillas, CUU, Avilés. 5:08. Hoy tengo las ganas del tambor de hojalata, las de los jueves, como esas ganas. Y venía pensando que tenía que asegurarte que terceros sensibles, en tu caso, como es comprensible, no puedan serlo en ese orden, ¿verdad? Pero yo cuento desde mí y el otro cuenta desde sí. Y lo que tienen enfermo, y enfermo, lo repito, después de derivar en mis reflexiones, yo esto no lo dudo, las personas para las que los sentimientos de los demás no cuentan comprensiblemente, es una carencia. Porque alguien puede llegarse hasta aquí este sábado o el sábado pasado y dictaminar: no, lo que sucede es que él es Asperger y debes comprenderlo. Es decir, debo yo comprenderlo y él queda exento para hacerme daño desde su absurdo.
a mí o mismamente a su hermana esquizofrénica, al más vulnerable, como nació sin sentimientos para comprender los sentimientos de los otros. Así que habrá que ser serios también para empezar, con ese análisis al que siempre inducen los neurotípicos, porque ninguno de ellos, de los presentes, deja de serlo, y lo que muestran al mundo son sus productos acabados. Sintiéndolo mucho, así es, acabados como de vestir, como para la misa de un domingo, porque lo que no se merece ningún átopos es que las decisiones verdaderas, las necesarias, las tomen los de siempre, los que solo han sido dotados para producir respuestas neurotípicas. Aunque antes quiero añadir al asunto de la depresión que habíamos comenzado la siguiente noción. Podemos dividir al sueño en fase REM, siglas en inglés de movimientos oculares rápidos, y fase sin REM, porque antes se consideraba que no se soñaba durante esa fase, pero ahora los estudios clínicos demuestran que, además de que las personas también soñamos en ella, lo que soñamos parece destinado a aumentar en nosotros la autoestima. Cuando lo soñado en la fase REM hace presuponer por las respuestas que los durmientes son capaces de facilitar al despertarlos, que hay una mayor implicación de la amígdala, de donde surgen los miedos intensos, la rabia y la agresividad, que es la fase en la que un deprimido pasa más tiempo y donde más comunes son sus despertares. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que, además de estar especialmente implicado el lóbulo parietal, que combina los sentidos del córtex visual, auditivo y táctil, lo está el área del impulso y la motivación, que es el área en déficit si los comprendemos en el deprimido, que yo no conozco ni su nombre todavía, pero que no es lo importante eso ahora mismo, sino la pesquisa. Y ayer no me puedo dormir. De ningún modo me puedo dormir y sin explicación. ¿Y por qué era? Porque había escuchado una información relevante que luego volverá a repetirse. La primera te la transcribo literalmente. No entendía lo que retenía, porque no necesitaba pensarlo. Simplemente estaba ahí. No entendía lo que retenía, porque no necesitaba pensarlo. Simplemente estaba ahí. Y esto se refiere al savant de Salt Lake City, Kim Peck, que es la persona en la que está basado el guión cinematográfico de Rainman. Luego, la madre de Nicolás, afectado por el Asperger, explicará que hay una gran facilidad en él para el aprendizaje de idiomas, porque entre sus capacidades se encuentra la de memorizar, pero atención, ella tiene que preocuparse de que entienda, porque él memoriza sistemáticamente sin entender ni siquiera lo que memoriza, es decir, les encanta copiar. Y allá, que es como si a mí se me encendiera una luz y yo digo, ¿y esa conducta dónde la reconozco yo? Y era la DNA polimerasa. Y entonces, no pueden asegurar que es una fundación para la investigación del autismo y del autismo de alto funcionamiento si el dirigente de la fundación no se muestra él mismo empeñado en el estudio de la biología celular e impulsa quizá a los más capacitados para él a que encontremos entre todos la respuesta de lo que nos sucede, que es una enfermedad porque nos provoca sufrimiento, y quieran esto ellos disimularlo o no, porque existen otros testimonios reales, y la verdad es la verdad, le guste o no verlo así a Ernesto Reaño, que no deja de ser encomiable, pero que tiene mucho que aprender como neurotípico del instinto del lógico Asperger y del lógico Atopos. Luego él dirá, es que sí, con tus declaraciones no vas a ser amiga mía ni vas a hacer muchos amigos, pero yo no quiero hacer muchos amigos, quiero poder confiar en mi percepción, y para eso siempre necesitaré del otro, pero no de cualquier otro, evidentemente. Entonces hubo algunos errores que hoy debo subsanar en mis apreciaciones parciales de ayer, porque soy tan falible como el resto de los mortales,
Y si me limito a plantarme delante de la pantalla y escucho a los otros, puedo creer que aprendí y hasta mucho, pero lo que habré ayudado a construir con mis aperfecciones será una falsa interpretación al respecto, con aprehensiones incorrectas. Los ejemplos, que no van a terminar hoy aquí. Gabriela Salazar no dijo que su hermana conociera los nombres de todas las aves del mundo, sino que dijo que hacía poco a su hermana le habían regalado un libro de las aves de Lima y se había aprendido los nombres de todas las que figuraban en ese libro. Y dijo, y esto muy especialmente, en mí se propaga como esperanza, que ella quiso un puzzle de 24.000 piezas y su madre dijo, pero ¿y esto, hija? No, ¿cuándo vamos a terminarlo? Y ella les pidió unas horas y al transcurso de esas horas había resuelto uno de 1.000 piezas, que tú seguro que esto lo lees e inmediatamente comprendes. ¿Para qué poderosa razón quisiera yo movilizar a todos los Asperger del mundo? Porque si la mayoría de nosotros nos proponemos ayudaros a resolver ese enigma que algunos de vosotros llamáis rompecabezas, y que es la información genética de lo que todos somos, ni más ni menos, materia, tendremos en camino esa sociedad científica que muchos deseamos, de observadores objetivos, pero no serán ellos en las condiciones actuales los que nos demostrarán el humanismo, aunque puede que principalmente porque los que podrían explicárselo, que son sus cercanos, están muy lejos de ello. Y luego está lo lamentable, que existen demasiadas personas como G. Punto, y ya sabes lo que piensan ellos de las cosas, que son nuestras historias y que a ellos ni siquiera les incumben. Pero bueno, si estamos aquí nosotros, no sé, yo no me siento sola en mi ingenuidad. Y no, son las ganas del tambor de hojalata de Günter Grass. Y no, que no son las ganas del tambor de hojalata de Günter Grass, que esas no las he llegado a conocer. Son las ganas de la versión de Walker Slodorf. Bueno, es que es muy difícil. Slodorf. Palma de Oro en Cannes y Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el 79. Te deseo que te sientas bien. Las lecturas que no son buenas porque no todos los días me apetece leer, pero a pesar de la necesidad de permanecer en mi silencio, bueno, pues me impulso a ello para que no se me acumule todo y luego al final no lo lleve adelante. Entre comillas, sí, jeje. 5 horas 05 minutos. 89 es el número primo 24 de la serie. Me refiero a la molécula. También es un número de Fibonacci, el número 12. 24, que para mí es esencialmente 4 factorial. Y 4 factorial es esa clase de estremecimiento, pero agosto todavía está ahí, al borde del camino. Y el Jaco de la fuente, del perro, de las palabras del Sócrates de Genofonte. Y luego, por otro lado, en 2 ciclos consecutivos, hemos comprobado cómo es que funciona la experiencia comparativa en mí. En el primer caso, el contenido volcado a la conciencia era nefasto y evitaba poner a terceros sensibles en peligro, no esencialmente un resultado 4 factorial menos 1 por un motivo en concreto. Luego, que 89
sea el número atómico del actinio, no sé si debe importarme. Que el actinio sí, a todos nosotros. Sus filamentos y la imagen con la que se conectaba me resultó escalofriante. Por eso te hablaba de verlo como te hablé, porque si dijéramos, ¿no tienes fresco? Nos dirigimos hacia el síndrome de Asperger. Lunes 19 de noviembre del 2012. Asunto. Fue un silencio en el cuaderno de ellas. 11:12. Sí, no a mí. Este es el riesgo que se corre con la verdad. Pero a raíz de ello, tú conoces el abrumarse, que provoca en uno lo que es auténticamente lamentable. Y hay una nota al margen. Siempre pienso en García Márquez cuando uso esa forma adverbial del mente, porque él la reprobaba. Se cierra la nota al margen.